efectos que se dan en un diseño factorial. Yo los voy a definir. Sé que cuesta entenderlos. Después, lo que pasa es que quiero transmitirles el concepto para después poder verlo en los ejemplos. Pero prefiero que primero tengan la definición, el concepto, para después poder trasladarlo a los ejemplos. Entonces digo que si menciono algo que no les queda muy claro, es comprensible que sea así, después se va a entender mejor cuando lo veamos en los ejemplos. Entonces, por un lado tenemos los efectos que producen los factores aisladamente. A estos se los llama efectos principales. Son los efectos que tiene cada variable independiente tomada por separado, tomado de forma aislada. Y sería lo mismo que daría, digo lo mismo porque hay, según el caso puede haber ciertas diferencias, pero sería lo que daría si uno toma, si uno hiciera varias investigaciones separadas con una sola variable independiente, distintas investigaciones para cada variable independiente, lo que obtendría con eso sería similar a los efectos principales que me da el factorial. ¿Se entiende esto? Bueno. O sea, por eso acá tenemos los defectos principales, ven que son las dos variables por separado, las tres variables por separado. En el texto de Pereda Marín van a encontrar también los efectos diferenciales, pero eso digo por si leen el texto, pero eso no lo vamos a ver. Después tenemos los efectos que son producidos por la combinación de los factores, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que interesa en un diseño factorial? Justamente cuando estos factores se combinan. Entonces, tenemos de dos tipos, los efectos de interacción y los efectos simples. Se dice que hay interacción cuando el efecto de cada factor varía, o sea que se ve modificado en función de los valores que tome del otro u otros factores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hay interacción, la variable independiente no actúa siempre igual, no produce siempre el mismo efecto. Va a producir un efecto diferente según cómo se combine con los niveles del otro factor. O sea, el efecto no es sistemáticamente igual, sino si yo tengo, por ejemplo, en el ejemplo que daban, voy a inventar esto, no que haya interacción necesariamente, pero si yo tomara, por ejemplo, dos variables de personalidad, neuroticismo y extraversión, para ver cómo interactúan entre sí y tomara como dependiente conducta depresiva, podría ocurrir que, bueno, que el efecto que tiene el neuroticismo se da de una manera cuando la persona es introvertida y de una manera diferente cuando la persona es extrovertida. Entonces quiere decir que el efecto que tiene el neuroticismo sería siempre igual. No. Si la persona es introvertida, el efecto sería de una forma. Si la persona es extrovertida, el efecto sería de otra forma. Entonces, por eso ahí se dice que hay interacción, porque el efecto de un factor varía según qué nivel tome del otro. Esto no sé si esas variables dan interacción con conducta depresiva, no lo recuerdo en este momento, pero sí interactúan, por ejemplo, respecto a tomar conductas de temor, con los temores. Perdón, profe. Sí. Perdón, no comprendo la diferencia entre efecto de interacción y efecto simple. Ah, bueno, pero no llegamos todavía. Bueno, ok, perdón, espero. Ahora lo voy a explicar. Pero no entendés la diferencia, pero el efecto de interacción, ¿entendiste? Sí, lo entendí, bueno, gracias. Bien, entonces, ya estamos avanzando, entonces. Lo defino de otra manera, porque esta definición la van a encontrar, por ejemplo, en uno de los textos que dice que la interacción sería una medida de la no adicionabilidad de los efectos individuales de los factores. Esto que parece complicado es sencillo. Adicionabilidad quiere decir suma. Quiere decir que no es que los defectos que tiene cada factor, es como que yo hiciera dos investigaciones por separado, tengo una variable y otra, respecto de la misma dependiente, ¿no?
cuando las tomo juntas, no es que los efectos se suman, pero tienen cierta capacidad acumulativa. Es como que digo, bueno, está bien, si las pongo las dos juntas, producen un efecto mayor, porque están las dos juntas. Eso sería que... Una influye en la otra. Claro, no, eso es cuando no hay interacción. Supongamos, si en el ejemplo que di, si el neuroticismo y la extraversión influyeran sobre la respuesta de temor que tiene la persona, cada una por separado, si yo las junto las dos y no hubiera interacción, juntándolas a las dos, no es que sumaría cada una el efecto de la otra, no sería una cuenta exacta, que posiblemente superponen parte de ese efecto. Pero de hecho, el efecto sería acumulativo. ¿Se entiende eso? Si no hay interacción. ¿Podrías repetirlo, profe? Perdón. Claro. Supongamos que yo hago una investigación, en este caso que decía, tomo neuroticismo, tomo extroversión respecto de las conductas de temor, que sí hay interacción. Pero supongamos que no lo hubiera. Si el neuroticismo influye sobre la conducta de temor y la extraversión también, si quiero saber qué pasa con las dos juntas, es como que el efecto sería acumulable. Cuando tomo una influye en una medida, cuando tomo las dos juntas, influyen más. Es como que no es que se pueda sumar el efecto, pero es adicionable porque es acumulativo. ¿Se entiende eso? Ahí cuando no hay interacción. Ahora, cuando hay interacción, eso no pasa. ¿Por qué? Porque supongamos que estoy inventando para ejemplificarlo con más claridad. Que si hubiera interacción entre neuroticismo y extraversión, entonces cuando la persona tiene elevado neuroticismo y es introvertida, pasa una cosa. Y cuando tiene elevado neuroticismo, pero es extrovertida, pasa lo contrario. Estoy inventando esto para que sea muy claro el ejemplo, porque en la interacción real con ese tema no pasa eso, pero para que se entienda con la mayor claridad el ejemplo. Cuando pasa eso, no es que si yo agrego las dos variables, acumulo el efecto, no. Porque una variable está alterando, modulando el efecto de la otra. Igual después lo vamos a ver con un ejemplo mismo que está acá en el PowerPoint, capaz que le queda más claro. Esos son los efectos de interacción. Me decían que eran los efectos simples. Los efectos simples son los efectos que tiene cada uno de los factores bajo cada nivel, valor del otro factor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es parecido a los efectos de interacción, por eso alguien me decía que no le quedaba clara la diferencia y comprendo por qué. Porque es parecido, la diferencia es una sutileza. La interacción es el efecto de cada factor que se ve modificado por el otro. Es una cuestión global. Tiene que ver, es como decir, en el ejemplo que daba, el efecto del neuroticismo es modulado por la extraversión. Eso es el efecto global. Entonces digo, el efecto de un factor varía en función del otro. El efecto simple ocurre, cada efecto de interacción tiene sus efectos simples, porque el efecto simple se da dentro del efecto de interacción y se lo usa para analizar cómo es la interacción. Entonces, el efecto simple lo que me diría es el efecto que tiene el neuroticismo tomando únicamente introvertidos es esto. El efecto que tiene el neuroticismo tomando únicamente extrovertidos es este. El efecto que tiene la extraversión tomando únicamente sujetos con bajo neuroticismo es este. Y así, y el efecto de la extraversión tomando sujetos con alto neuroticismo es este. Desmenuza cómo es la interacción, el efecto simple. Me está diciendo este factor bajo el nivel este del otro factor pasa esto. Este factor bajo el nivel este del otro factor pasa esto otro. Es como que desmenuza el efecto de interacción. Va a lo particular del efecto. Entonces por eso decía que cada efecto de
cada efecto de interacción, acá que tenemos varios, tendría sus propios efectos simples. Acá tengo efectos simples de este efecto de interacción y voy a tener efectos simples para A y efectos simples para B. Acá voy a tener otros efectos simples para esta interacción y voy a tener efectos simples de A y efectos simples de C. ¿Se entiende eso? Los efectos de interacción se observan dentro de los efectos simples, se observan dentro de los efectos de interacción y el efecto simple sirve para analizar la interacción. ¿Se entendió esto? Sí, pero Sí. profe, ¿podrías dar otro ejemplo? Si no es mucho pedir. Sí, ahora Sería- los tengo acá en el Power, los ejemplos. Y después lo vemos, quiero que entiendan mejor la idea y después lo trasladamos al ejemplo. Hoy ya no va a dar los tiempos, pero para la próxima semana continuamos con los ejemplos. Sí. No terminé de escuchar. Había dicho que, que los efectos simples se observan dentro de los efectos de interacción y sirven Sí. para... Interpretar la interacción. A ver, yo quiero que entiendan la idea, el concepto. Después lo vemos en el ejemplo y juntamos el concepto con el ejemplo. Ahora, digamos, quizás no les quede tan claro porque no vimos el ejemplo. Después el PowerPoint sigue con unos ejemplos y en la clase que está escrita en Word que está en el campus hay más ejemplos. Entonces el tema es primero comprender la idea y después trasladarla al ejemplo. De hecho, lo que quiero transmitir es que el efecto simple se da dentro del efecto de interacción y sirve para interpretarlo. El efecto de interacción lo que nos habla es de una globalidad. Tal factor interactúa con este otro. El efecto simple nos dice de qué manera interactúa. Me dice, bueno, el factor A, ¿qué pasa cuando tomo el nivel B1? El factor A, ¿qué pasa cuando tomo el nivel B2? Y viceversa. O sea, el efecto simple desmenuza el efecto de interacción. O sea, el efecto de interacción es lo general, el efecto simple es lo particular que observamos dentro del efecto de interacción. Y cada efecto de interacción tiene sus propios efectos simples y cada factor tiene sus propios efectos simples. Por ejemplo, bueno, esto es lo que habíamos mencionado antes, que cuando tengo un diseño con más de 2 factores se van a analizar todas las combinaciones posibles, primero de 2 y después las 3 juntas. Un comentario y con esto vamos redondeando y terminamos, así los que tienen que ir al práctico pueden ir, que es cómo sé cuántos efectos simples hay. Vamos a ver únicamente la parte esta porque es lo que tienen que saber. Esto que está acá abajo, después se los comento o si no lo pueden leer, es simplemente para ejemplificar que cuando tengo muchos factores y tengo cada factor con muchos niveles, la cantidad de efectos simples aumenta notablemente. Pero esto no vamos a ver cómo se calcula, ni se les va a preguntar en ningún parcial ni nada. O sea que digo, después si lo quieren leer, léanlo, pero simplemente a título informativo para decir, si tengo muchos factores y muchos niveles por cada factor, los efectos simples son muchísimos. Lo que sí tienen que saber es cuando es un diseño con 2 factores solos, cómo sé cuántos efectos simples hay. Entonces, supongamos que tengo un diseño 2x4. Le dijimos que cada factor tiene sus propios efectos simples. ¿Cuántos efectos simples tiene cada factor? Que después cuando veamos en los ejemplos van a entender por qué. ¿Cuántos de efectos simples tiene cada factor? Está dado por el otro factor.
cuando es un diseño 2x2. Cuando es un diseño con más de 2 factores, no es tan sencillo, por eso aparecen tantos efectos simples como se menciona acá, pero eso es simplemente a título informativo, no se les va a preguntar. Lo que quiero que entiendan es esta cuestión particular, que es que si tenemos un diseño 2x2, no, digo, un diseño con 2 factores solos, puede ser 2x2, puede ser 2x4 como este. ¿Cómo sé cuántos efectos simples hay? Los efectos simples de cada factor están dados por los niveles del otro. Para este factor que es A, cuántos efectos simples tiene, depende de cuántos niveles tiene B. B tiene 4 niveles. Entonces, ¿cuántos efectos simples tendría A? 2. ¿Por qué? Porque los otros dos corresponden a la B. Claro. Ok. A O ver. sea, 2 para la A y 2 propios de la B serían, ¿no? No. Vamos a ver. No entendí, profe. Para la cantidad de efectos simples de esto se aplica únicamente a diseños con 2 factores solos. Con 3 es diferente, pero con 3 no lo vamos a ver, o sea que no hay problema. Esto que está acá abajo es puramente a título informativo, nada más. Pero en un diseño con 2 factores solos, la cantidad de efectos simples de un factor están determinados por la cantidad de niveles del otro. Entonces, para el factor A, que sería el primero, ¿cuántos efectos simples tendríamos? Para mí 4. 4. 4. Perfecto. Ah, está bien. Pensé que había dicho 2. No. Lo que pasa es que lo hice invertido. Pregunté cuántos había para B primero. Ah, ok. Entonces, para el factor A tenemos 4 efectos simples. Para el factor B, ¿cuántos efectos simples tendríamos? 2. 2 porque están dados por esto. Entonces, cuando lo sumo, me da 6. Entonces, en un diseño con 2 factores, ¿cuántos efectos simples tengo en total? Es la suma. 2 más 4, 6. ¿Y cuántos tengo para cada factor? Para cada factor está dado por el otro. Para A, depende de cuántos niveles tiene B, 4. Y para B, depende de cuántos niveles tiene A, que son 2. ¿Se entendió esto? El factor que sumo entre A y B Sí. también se lo llama factor simple. ¿Cuál? Al factor que sumo entre A y No, B no. también es... No. A ver, yo dije sumar para saber cuántos efectos simples tengo en total. Okay. Eso no es un factor simple. Yo tengo factores simples para A y factores simples para B. No tengo factores simples para los dos juntos. Para los dos juntos sí, pero cuando a los de A le agrego los de B. Pero cada factor tiene sus propios efectos simples. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno. O Después sea vamos... que hay una inversa, profe, ¿Cómo hay una inversa? entre los factores simples. Por ejemplo, el del 2 sería 4 y el de 4 sería 2. Claro, sí. La cantidad de efectos Claro. simples de un factor nos lo da los niveles del otro. Perfecto, gracias. Igual en los que tienen que ir al práctico, que vayan, que ya no continúo con otro tema. Me voy a quedar por si hay preguntas. Sí, profe, Pero no continúo con un tema nuevo. igual O sea, no hay práctico. ¿Por qué no hay práctico? ¿Qué pasó? El profesor tuvo un imprevisto personal que creo que se le falleció un familiar o alguien cercano, entonces canceló la clase. Así que tranqui, Qué pena, no, de tiempo. que no sabía que había tenido ese problema. Nosotros tampoco, lo avisó capaz- recién. Sí, es capaz que me mandó un WhatsApp y como no miré el celular, tampoco me enteré. Pero bueno, entonces no tienen el práctico. Bueno, entonces está bien. Perfecto. Entonces, bueno, entonces puedo comentar un poco más tranquilo esto. Entonces, como decía, esta parte de acá abajo está únicamente a título informativo, no la tengan en cuenta porque es
la puse en su momento para mostrar si tengo varios factores y tengo muchos niveles por factor, la cantidad de efectos simples es enorme. La puse simplemente por eso. ¿Cómo se obtienen estos números? No es la misma forma que pregunté recién. Entonces, posiblemente no, en algunos casos sí, en otros no. Entonces, digo para que no lean esto y digan, uy, ¿cómo sacó estos números? No, esto no lo tengan en cuenta, léanlo así para que vean que con muchos factores y muchos niveles por factor, tenemos muchos efectos simples, pero esto no se les va a preguntar, que ni lo voy a explicar tampoco porque es complicado sacar esos números. Profe, te hago una consulta. Es un lío, exactamente. O sea, por eso simplemente lo puse a título informativo, pero no quiero que piensen que después yo le voy a preguntar eso. Esto sí se puede preguntar, y esto sí lo tienen que saber, cuando es con dos factores solos. Entonces, con dos factores solos, para la cantidad de efectos simples de un factor, me las da el otro. Para A son 4, porque B tiene 4 niveles. Y para B son 2, porque A tiene 2 niveles. Después, si yo quiero saber, esos son efectos simples para cada factor. Los efectos simples son de cada factor en particular. Ahora, si yo quisiera saber, en este diseño factorial, ¿cuántos efectos simples tengo? Simplemente sumo los números y ya está. ¿Eso se entendió? Sí. Bueno. A ver, si alguien me quería preguntar algo. No, ya me respondiste. Siempre es sumar, digamos, los dos números del diseño, digamos. Sumarlo, sí. Si querés, Claro. si querés saber la cantidad de efectos simples totales, simplemente, ¿viste? Pero no más que para eso. Bueno, a ver cómo hacemos. De los que están acá, porque no quiero continuar con algo, me gustaría continuar con algo para ir avanzando, porque así no quedamos después tan cortos de tiempo con los temas, pero hay quienes se tienen más allá del práctico, bueno, que eso no va a haber práctico, pero que se tengan que retirar o algo. Sí, profe, hubo como 30 personas que se fueron ya. Se fueron. Ah, sí, que te fueron ya. Ah, bueno, sí. Claro, Sí. quedamos poquitos. Bueno, sí, poquitos no son poquitos. Son 56, o sea que no son pocos, pero sí. Originalmente había muchos más. Entonces, bueno, les comento entonces cómo vamos a seguir la semana que viene. Acá tenemos ejemplos para practicar lo que estuvimos viendo hoy. Y los ejemplos están en el PowerPoint, si los quieren ir viendo. Este PowerPoint está en el campus. Tenemos ejemplos para ir viendo lo que estuvimos viendo hoy y ver otras cosas que todavía no vimos. Y después, cuando terminemos con esto, que posiblemente, no sé si para la semana que viene podremos comenzar con la clase que está en Word, no creo, pero bueno, terminamos con este PowerPoint y cuando terminemos con eso, la próxima clase o para la otra, continuaremos con la clase que está escrita en Word. Yo por hoy, como contenido, llego hasta acá, pero si me quieren hacer preguntas, estoy a su disposición. Profe, a mí me correspondería el teórico de mañana, pero como no hay, me conecté a este. De todas formas, la semana que viene vamos a ver. Sí, esos mañana temas. no hay. Mira, me hiciste acordar que tengo que poner en el campus que no hay, porque lo voy a poner, pero estuve con tantas cosas que me terminé olvidando que no, de poner que no había teórico. Sí, no hay teórico, aclaro por qué. Porque el teórico de mañana se superpone con la mesa de examen de la materia. Entonces por eso no hay teórico, porque yo tengo que estar en la mesa de examen. Pero bueno, me hiciste acordar que lo tengo que poner en el campus, que no hay teórico mañana. Igual eso me refiero al teórico que es al mediodía. El teórico de la mañana, que no lo doy yo, creo que va a haber. Pero ese no lo doy yo. El que doy yo, que es al mediodía, no va a haber. Sí, me decías que te correspondía ese teórico y bueno, y viniste a este porque mañana no había. Claro, pero ¿lo vamos a recuperar la semana que viene o no? O sea, con estos temas. Mira, mi intención con el teórico de los viernes, porque si no vamos a quedar muy cortos de tiempo y mañana no me queda más remedio porque tengo que estar en la mesa de examen. Y no puedo estar en dos lados al mismo tiempo. Ahí, mi habilidad no da para tanto.